Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremías y les propongo en los minutos que vienen salirnos un poquito de la agenda, de esa que todos los días nos lleva a analizar la política, la justicia, la economía, la inseguridad, porque la historia nos atrapó y nos interesa hablar con el responsable de esto que podríamos llamar una buena idea, como decía Badía. Es importante tener una buena idea. Después de eso, una vez que la idea enciende la lamparita, se construyen historias como las que vamos a hablar. A partir de mañana recorrerá buena parte de la provincia de Córdoba el autor de un libro que se ha tomado un trabajo muy especial. Saben ustedes que el rojo es el color de identificación, pasión, la roja chilena relacionada con el fútbol, pero los rojos de salón relacionados con los socialistas españoles que no son de barricadas, sino más bien de salones, como le llaman a algunos cantantes como Sabina o Serrat. Bueno, pero también los rojos identifican a algo que el fin de semana fue noticia por cambio de autoridades, como es Independiente de Avellaneda, y el rojo ha sido un color que identifica muchas acciones, incluso en la política. Lula usó en su campaña históricamente el PT, el color rojo, uno de los dos partidos mayoritarios de los Estados Unidos se identifica con el color rojo, así que el color rojo tiene un significado en sí mismo y cuando se pone en una camiseta, por alguna razón será. Vamos a hablar con el periodista, escritor y músico Matías Moscoso, que se ha tomado un trabajo que a mí me entusiasma y me gustaría leer en cuanto llegue a mis manos. Se trata de un libro que recopila la historia de todos los clubes de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste, que eligieron para identificarse en sus camisetas del color rojo. Matías, un gusto. Guillermo te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes, un gustazo y qué buena presentación, le agradezco. Bueno, no, al contrario. A mí cuando me contaron la historia, porque venís a un club cercano a Río Cuarto, pero vas a andar por buena parte de la provincia de Córdoba, me entusiasmó mucho la idea. Que ¿cómo surgió? ¿Serás hincha de algún equipo con el rojo en la camiseta? Sí, bueno, partamos de esa base. Yo soy hincha de Independiente, todo surgió por ahí. Bueno, a mí siempre me apasionó el fútbol y la historia. Y esto de la investigación también, yo soy periodista y siempre me llamó muchísimo la atención desde cuando era muy chico la historia que hay detrás de la camiseta de Independiente, la explicación de por qué la camiseta de Independiente es roja, que es una historia que vincula a Independiente con el Nottingham Forest, el equipo inglés, uno de los más antiguos, vigentes en la actualidad, que fue fundado en 1865 y que vino de gira a nuestro país en 1905 y ahí se produce una conexión y que da origen a una leyenda que no está comprobada del todo, pero bueno, eso me resultó más atrayente todavía, entonces empecé a investigarla, me contacté con gente en Inglaterra que me comentó bueno, los detalles de cómo fue esa gira del Nottingham Forest por la ciudad de Buenos Aires, y así empecé, primero escribiendo sobre esa gira, y después me hice una pregunta que por ahí parece tonta, pero fue el disparador también para el resto de la investigación. Si la camiseta de Independiente tiene semejante historia detrás, debe haber otros clubes con camiseta roja en el país que tengan también la suya. Entonces hice un relevamiento con todos los clubes que hay registrados en la Argentina, los directa e indirectamente afiliados a la AFA, que son casi 4.000. Hice un relevamiento uno por uno para ver cuáles son los que tienen camiseta roja. Llegué a un listado de 227 y me contacté con todos, aprovechando la cuarentena, aquella primera cuarentena, el encierro, con todo el tiempo que contábamos en nuestras casas. Bueno, hice esta investigación que terminé publicando en diciembre del año pasado y desde hace ya un par de meses estoy presentando por todo el país. Bueno, ¿y qué formato periodístico elegiste para hacerlo? ¿Vas contando una por una todas las historias? Bien, qué buena pregunta. Yo, si bien es una investigación periodística, yo no la presento como si fuese un diccionario en donde pongo, por ejemplo, Independiente, fundación 1905, lugar Avellaneda, no.
Son 227 clubes, cada club tiene una historia y está relatado como si fuesen cuentos, como si fuesen relatos, porque yo me contacté con casi 600 personas de todo el país, de todas las provincias, y no solamente con dirigentes y con las comisiones directivas de estos clubes, sino también con historiadores, investigadores, escritores, periodistas, hinchas y los vecinos. A mí me gusta recalcar esto, la gente común, ¿no? La gente que por ahí no está relacionada directamente con el club, pero vive en estos lugares de donde son los clubes, y entonces haber hablado con toda esta gente de grandes capitales, de ciudades grandes, ciudades más pequeñas, pueblos pequeños, parajes rurales, inclusive de no más de 200 personas, a mí lo que me permitió fue, bueno, construir relatos que van más allá del fútbol. Por eso también le di como un vuelo literario que hace la lectura muy llevadera, y en Todos los Rojos el lector se va a encontrar no solamente con historias relacionadas al fútbol y a las camisetas rojas, esa es la excusa, sino que se va a encontrar con un montón de historia argentina, costumbres y tradiciones de cada uno de estos rincones de todas las provincias del país. Ahí, como bien decía, son equipos desde la Patagonia hasta Jujuy y entre el Río de la Plata y la Cordillera de los Andes. Así que es un abanico de historias muy, muy, muy ricas y que van a disfrutar no solamente los futboleros. Es un trabajo impresionante, lo supongo, desde el esfuerzo que significa investigar, ¿no? Lo que estamos en el periodismo, que además tenés que seguir con el día a día de todas las cosas, por más que hayas tenido un parate de pandemia, es un trabajo arduo. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuándo comenzaste? Yo lo comencé en octubre de 2020 y lo terminé entre octubre y noviembre de 2021. Un año completo, pero la verdad que tengo que agradecer a esto del encierro y de no poder salir, porque si no, esto hubiese sido eterno. Yo hablé con muchísima gente de todas las provincias, y algunos clubes, te imaginarás, Guillermo, son por ahí de más fácil acceso, que tienen por ahí sus redes sociales, sus teléfonos de contacto, y ahí por ahí la situación era más fácil, pero hay muchos otros que son clubes muy pequeños, muy humildes, de rincones muy alejados, al norte y al sur del país, que por ahí no tienen ni siquiera un Facebook, una cuenta de Facebook, ni un teléfono de contacto. Entonces ahí se me presentó el desafío más grande, y lo resolvía, por ejemplo, a través de Google Maps. Me hacía un zoom en el pueblo, un pueblo muy pequeño, y como no tenía teléfono el club, o ni siquiera estaba a su dirección, hacía zoom en una verdulería, por ejemplo, o en una carnicería, en una gomería del pueblo, llamaba y le comentaba mi idea. Soy un periodista de la Ciudad de La Plata, estoy haciendo esto, me gustaría contactarme con alguna persona que conozca un poco la historia del club en cuestión. Al principio se sorprendían y se reían, pero inmediatamente paraban la oreja y todos me agradecían el contacto. A mí, yo siempre repito lo mismo, me quedó muy, muy guardada una cosa que me dijo una mujer en Jujuy, en un pueblito muy alejado al norte de Jujuy, que me dijo algo así, interrumpió la entrevista, me dijo: Matías, muchas gracias por acordarte de que existimos. Y eso para mí es fuertísimo, y da la pauta de lo que significa para esta gente, ¿no? Que alguien se haya tomado el trabajo de escuchar su historia y de mencionar los inicios de ese club y ponerlo a la par de Independiente o de Argentinos Juniors, por ejemplo, que son los gigantes de camiseta roja que incluyo en el libro. Ya voy a hablar de las historias particulares, pero quería preguntarte si encontraste un hilo conductor, más allá del color identitario de la camiseta, si ese rojo que agrupa a tantos clubes los iguala en algún sentido, al más grande con el más chico. Sí, a ver, motivos de elección del rojo son muy variados. La mayoría son homenajes a Independiente, primeras comisiones directivas que por ahí eran hinchas de Independiente y conseguían los juegos de camiseta en Avellaneda y los mandaban a la ciudad en cuestión. Hay mucho homenaje político, muchas primeras comisiones directivas que también eran socialistas o comunistas o radicales. En Córdoba hay varios ejemplos de primeras comisiones que eran radicales y eligieron el rojo. Bueno, el rojo es el color que distingue a la Unión Cívica Radical, y eligieron de esa manera para homenajear al club. Después hay mucho motivo autóctono, y esto también es muy pintoresco y yo creo que es lo más rico del libro. También hay motivos que tienen que ver, por ejemplo, con las frutillas en la ciudad de Coronda, de Santa Fe, que es la capital nacional de la frutilla.
y ahí el club General Belgrano tiene camiseta roja en homenaje a la frutilla, le dicen de frutillero. Hay homenajes a la carne, a la sangre, a la tierra colorada en la zona de Misiones, a los santos populares como el Gauchito Gil en la zona de Corrientes. Eso en base, cuando hablamos de color. Pero si hay un factor en común entre muchísimos de los clubes es el ferrocarril. Los ingleses que construían las vías, ¿no? Y hacían extensivo el tren en muchas ciudades que conectaban provincias enteras, eso hizo que se fundaran pueblos y clubes también. Y en muchos casos hay clubes, que esto es un dato muy llamativo, que tienen fecha de fundación anterior a los pueblos de donde son. Y eso, bueno, da la pauta también lo que significa el club para la comunidad. Pero el paso del tren es algo que se repitió en varias de las historias y yo creo que es un buen eje conector. ¿Cómo encontraste a los clubes y su relación con camisetas? ¿Hay un listado oficial de clubes? ¿Te lo proveyó la AFA? ¿Cómo se fue dando eso? Porque hay algunos que están registrados por la AFA y hay muchos que están desperdigados por la Argentina sin que haya un registro de la AFA porque no han competido nunca en campeonatos federados. Claro, sí. Dentro de los casi 4.000 clubes que hay registrados en el país, muy pocos están directamente afiliados a la AFA, que son los que todos conocemos, los torneos más importantes, ¿no? De primera, la primera nacional, la primera B metropolitana, bueno, y así. Y el resto, los indirectamente afiliados a la AFA son los de las ligas regionales, los de cada una de las provincias, que son la mayoría, casi un 85-90%. A ver, fue muy difícil porque no hay un listado, no hay una página, estos son los clubes. Entonces yo me metía en las páginas web de las ligas regionales, las que tienen página web, ¿no? Después, bueno, llamaba, qué sé yo, a algunos diarios, algunos historiadores de fútbol también que me proveyeron algunos listados. O sea, fue un trabajo arduo y que repetí además más de una vez a lo largo de la investigación, porque 227 es el número final, pero en mi primer relevamiento encontré, no me acuerdo del número, pero alrededor de 180 equipos con camiseta roja. Yo creí que era el definitivo, pero me puse a escribir, después a los 3-4 meses volví a hacer el reglamento y aparecieron más. Y así, bueno, lo repetí 4 o 5 veces hasta que ya no aparecieron nunca más. Siempre tengo el miedo de que por ahí aparezca alguno ahora, pero bueno, ese se me habrá escapado. Yo creo que cubrí casi todos. Y te autoimpusiste como condiciones el rojo pleno de la camiseta, no rojo y blanco a bastones, no... Exclusivamente rojo, porque si no esto va a ser un libro de 3 millones de páginas. Y sobre todo porque en esta época el marketing de la indumentaria ha impuesto que todos los años los clubes tienen una camiseta nueva, ¿no? Sí, cada 6 meses cambian la camiseta. Cada 6 meses, tenés razón. Y eso va haciendo perder la identidad, pero... Tal cual. Hay muchos que quieren rescatar siempre la camiseta original. En esta tarea también te has implicado en ir lugar por lugar a llevar el libro y encontrarte con las historias que escribiste. Sí, bueno, yo siempre digo que mi primer sueño fue publicar un libro, este es mi primer libro, y el segundo sueño es salir a presentarlo, salir a mostrarlo en los pueblos y en las ciudades, que son las verdaderas protagonistas de esta historia. Yo el libro lo publiqué en diciembre del año pasado, lo presenté en La Plata, yo soy platense, y a partir de mayo de este año empecé a salir dentro de la provincia de Buenos Aires. Lo presenté unas 10 veces en pueblos y ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, y bueno, desde esta semana estoy emprendiendo una gira, por primera vez por fuera de la provincia. Bueno, primero Campana, en el norte de la provincia de Buenos Aires, después Correa, un pueblo al sur de Santa Fe, muy cerca de Rosario, y desde mañana, miércoles, en Córdoba. Voy a recorrer 7 pueblos distintos. Mañana comienzo esta gira por Tío Pugio, en el Centro Cívico Municipal, ahí homenajeando al Club Atlético Hipólito Yrigoyen. Y después, bueno, voy a recorrer Laguna Larga, Etruria, Montemaíz, General Valdicera, Alejandro Roca y Huinca Renancó, si no se me escapa alguno. Bueno, durante una semana. Ya te iba a preguntar de las historias de esos lugares. ¿Y qué devolución tenés cuando vas a los pueblos que ya visitaste y te encontrás con los hinchas de esos clubes?
No, son momentos muy emocionantes, muy emotivos, porque las presentaciones son como espacios íntimos en donde concurre no solamente la dirigencia actual, sino viejos dirigentes, personas mayores, personas muy mayores. Yo algo que rescato siempre al momento cuando hice las entrevistas de investigación, es haber hablado con gente muy grande, de más de 90 años inclusive, que con mucha emoción y con lujo de detalles recordaban los momentos fundacionales del club, fueron testigos de cuando un grupo de personas se sentó alrededor de una mesa y eligió el color para homenajear a la institución, y eso me lo contaron con lujo de detalles, todo eso está relatado en el libro. Así que en las presentaciones se vive todo eso, es como una reunión de la familia del club, y no solo del club, sino de la comunidad. Y yo creo que esto va a pasar ahora en Córdoba también, porque son pueblos muy pequeños y la invitación está hecha no solo para el club, sino la comunidad, porque ahí, como comentaba, no se trata solamente de historias que tienen que ver con el fútbol y con la pelota y con la camiseta roja, sino con las costumbres locales. Así que esas reuniones son muy emotivas y me generan mucho orgullo. Bueno, vas a estar en Alejandro, la localidad cercana a Río Cuarto. Allí está el Club Atlético Colonia Alejandro, que tiene el rojo. ¿Te vas acordando de todas las historias relacionando club con camiseta? Porque tener en la cabeza 220 clubes y su historia no debe ser sencillo. No, pero llamativamente, cada vez que me nombran un club, se me viene a la cabeza siempre algo. Y bueno, Colonia tiene una de las historias más hermosas, creo, en el libro, que cuando la escuché en boca de sus protagonistas me quedó guardada y está estrechamente relacionada con Maradona. Cada relato tiene su cuestión particular que lo diferencia uno de otro, y este es un ejemplo perfecto, el de Colonia. Bueno, Colonia es un club centenario que forma parte del capítulo 3 del libro, que incluye a los clubes centenarios de camiseta roja, que son nada más que 23 en todo el país. Así que 23 de 227 tienen su historia muy rica. Y bueno, Colonia es uno de ellos, y la historia que es el eje conector de este relato de Colonia tiene que ver con la visita de Maradona en el año 91, cuando cayó de sorpresa. Me contaban la historia y yo no lo podía creer. Sí. Y que acá en Río Cuarto y en la propia localidad de Alejandro se fue construyendo como un mito, que mucho de mito no es, porque efectivamente Maradona estuvo, es una historia increíble. Hoy la ahijada de Maradona vive en Miami, la ahijada de Alejandro, y lo recuerda. Pero es de esas historias de guión cinematográfico que no se puede realmente decir, es posible que esto haya ocurrido, y sí, ocurrió. ¿Y por qué lo conectás con el Club Colonia? ¿Por qué lo relaciono? Sí. Eso me cortó justito. Sí. Bueno, ahí como te comentaba, otro de los desafíos que se me presentó al escribir, al intentar escribir 227 historias, es muy difícil no repetir las cuestiones en cada una de estas, porque en definitiva hablo siempre de lo mismo. Un club que se fundó de determinada manera y que un grupo de personas eligió el rojo por tal motivo. Entonces, mi desafío como escritor fue encontrar la perlita en cada una de las historias para que el lector siempre renueve el aire, ¿no? Porque si no siempre está leyendo lo mismo. Entonces yo creo que quedó muy bien eso, cada historia es distinta a las demás. Y bueno, el caso de Colonia es la historia de Maradona. Yo, más allá de contar el año de fundación de Colonia, dónde se fundó, quiénes lo fundaron y por qué la camiseta es roja, lo que cuento es como los pormenores de cómo fue aquel momento en el que estaban jugando un partido amistoso y de un auto impresionante se baja una persona que parecía ser Maradona, que los testigos me comentaban que no se podían sacar de la cabeza la cara del árbitro, por ejemplo, que lo vio bajar a Maradona y los ojos se le pusieron como dos huevos fritos, no creyendo lo que estaba pasando. Obviamente el partido se suspendió, todos alrededor de Diego, que encima estaba con muy buen humor, recorrió el pueblo, y lo que me comentaban es que fue a Río Cuarto, él en persona, a comprar la torta para homenajear a su ahijada. Tal cual. Así que bueno, toda esa historia es el eje conector del apartado de Colonia, y bueno, lo voy a presentar el lunes 10 de la próxima semana en Alejandro. Bueno, también vas a estar en el sur, de donde soy, de Huincarnancó.
al Club Atlético Talleres de Winca Renacó, una institución, si bien yo soy de la vereda de enfrente, del Sporting Club Nelson Tomás Pey, tiene su historia. ¿Podés recordar algo de eso para mis amigos de Winca? Sí, claro, bueno, ahí está estrechamente relacionada con el ferrocarril, por ejemplo. Y también me comentaban esos momentos fundacionales de la elección del color, que fue bajo un tanque, un enorme tanque de agua, que incluso hace muy pocos días pusieron una placa. Ahí lo estaba siguiendo en su cuenta de Instagram y me resultó muy emocionante ver ese tanque de agua que cuando me comentaban la historia yo me lo imaginaba. Y ahora lo veo ahí y encima con una placa en conmemoración al lugar en donde se fundó Talleres. Fue muy fuerte, así que poder conocer ese lugar también para mí va a ser muy emocionante. En Winca voy a estar al día siguiente, el martes de la semana que viene. Bueno, da la impresión, la sensación que el libro está incompleto, digo, no lo leí, pero que seguramente con las historias que estás recogiendo te estás llenando el morral de contenidos para algo nuevo. Sí, bueno, ahí como comentaba, este es mi segundo sueño y yo disfruto muchísimo esto de agarrar el auto, ruta y hotel y presentación en lugares que si no fuese por esto yo nunca hubiese conocido, nunca hubiese nombrado, es más. Yo desconocía la existencia de un pueblo llamado Tío Pugio, por ejemplo. Winca sí, porque tengo gente conocida en Winca, pero son pueblos que están muy alejados, ¿no? Al lugar donde uno vive, entonces... Le contamos a la gente del país que Tío Pugio está cerquita de Villa María, que es una localidad que está entre Villa María y Córdoba, que tiene una tradición muy ligada a la producción láctea, en una zona tambera de la provincia de Córdoba. Es interesante esto. ¿Tu idea es recorrer a los 220 clubes? ¿Vas a ir a todos lados? Y eso es medio utópico, ¿no? Me encantaría, claro, me encantaría vivir de esto en realidad. Tengo muchísima gente que me está invitando. En Entre Ríos, por ejemplo, me dicen, venite, Matías, que te esperamos con un cordero. Me encantaría viajar. Yo sé que voy a seguir organizando más giras. Es difícil también organizarlo por una cuestión económica, pero yo sé que voy a presentarlo. No sé si en los 227 clubes, pero sí en varios de ellos. Bueno, ojalá podamos ayudarte también con la difusión. Hoy, ¿cómo lo encontramos al libro? El libro se compra primero vía web de una manera muy fácil a través de la página de la editorial, que es www.futbolcontado.com. Ahí a través del correo argentino llega a los 2 o 3 días al lugar que uno elija. Y después está también en algunas librerías, sé que en Córdoba Capital se está vendiendo. Así que a través de esa página ahí está el listado de los lugares, los puntos de venta y también se puede comprar vía web. Bueno, de las historias que más te sorprendieron, ¿con cuáles te quedás cuando tenés que elegir un puñado? Uy, hay un montón. Siempre que me hacen esta pregunta, se me cruzan todas por la cabeza, contesto y cuando termino la entrevista digo, qué boludo, me olvidé de esta, que es impresionante. Elegí alguna que no hayas contado todavía. Bien, y a ver, se me viene a la cabeza, bueno, hablando de pueblitos muy chiquitos, la historia del club Desiderio Tello. Desiderio Tello es un pueblo del sur de La Rioja, un pueblo muy pequeño del sur de La Rioja que está alejado de las ciudades, incluso alejado de las rutas de esa zona. Es un pueblito de menos de 1000 habitantes, al que me costó muchísimo llegar. Ese era un ejemplo de clubes que no tenía vía de contacto. Recuerdo de haber hablado primero con un trabajador del correo argentino al que llamé, y muy emocionado me contactó con una mujer docente de ese lugar, que también fue presidenta del grupo, que se emocionó también por mi contacto y me ayudó a conseguir toda la información de la fundación, que estaba perdida, un club que estaba muy abandonado y que ahora retomó su camino de nuevo. Tiene un club, obviamente, con camiseta roja, un solo club que representa a todo el pueblo, y eso me quedó muy guardado, el sentido de pertenencia de esa gente y el nivel de pasión que siente, que es similar al de un hincha independiente, por ejemplo, por decirlo así, todo lo que representa ese club. Así que esa historia también es una de las que más guardadas me quedó, y después, no sé, muchas otras con motivos de rojos muy variados, homenajes
para todos los gustos y en climas y lugares distintos. Así que yo creo que quien lo lea lo va a disfrutar mucho. Matías, dos últimas cuestiones. Voy a personalizar, perdóname la autorreferencia. En mi casa no era del club que soy simpatizante y me tuve que diferenciar de mis padres por esta razón. Pero fue el color lo que me llamó la atención del club que me proponían que fuera hincha. ¿Tiene que ver eso? ¿Hay en el color, en la elección del color hay un estímulo visual que te empatiza con una institución o no? ¿Lo has podido detectar a eso de alguna manera? Sí, puede ser, y el rojo yo creo que es el ejemplo perfecto, ¿no? El rojo tiene algo, Sí. incluso hay una explicación. Yo me acuerdo de hablar con gente, no quiero decir especialista en colores, pero sí gente que ha estudiado esta cuestión del color, que el color es como el color rojo impone, es muy llamativo, por eso se lo relaciona con los toros, que reaccionan al estímulo de ver el color rojo. Algo pasa con el rojo y está muy relacionado, bueno, a la sangre, a la pasión, ¿no? Al calor, a la fuerza. Yo creo que eso inconscientemente algo debe generar en nuestras cabezas. Bueno, es evidente que eso ocurre. Y la otra cuestión, hoy ves que la pasión se mantiene intacta en la identificación con una camiseta. ¿Qué has podido encontrar? Porque da la impresión que, como decía la película, que no habla de Independiente, sino de tus vecinos del barrio, puede uno cambiar de muchas cosas, pero no de club. Sí. ¿Se mantiene constante eso? Sí, yo creo que sí se mantiene, y más en este país. Es algo que nos caracteriza mucho a los argentinos, el tema de la identificación y la locura que sentimos alrededor de un club de fútbol. Eso se mantiene, han cambiado muchas cosas, el avance tecnológico ha influido también, qué sé yo, por ejemplo, en la presencia de los clubes de barrio. Muchas personas grandes con las que hablé me comentaban cómo eran los días, el día a día en los clubes allá en la década del 50, del 60, que todo el pueblo, toda la cuestión social y afectiva entre los ciudadanos se daba en torno al club. Estaban los chicos horas y horas todos los días, y ahora por ahí eso cambió, están más con el celular en la mano, las redes sociales, eso los alejó un poco, pero al momento del sábado o el domingo ir a presenciar el partido y a defender esa camiseta, eso sigue intacto, me parece, y nos identifica mucho los argentinos, y en todos lados, en todas las provincias. Felicitaciones por el trabajo, ojalá podamos leerlo. ¿De Río Cuarto no hay clubes que tenga registro yo que tenga la camiseta roja? No, rojo no. Sí hay. Esta es una pregunta que también me hacían mucho. Che, ¿y por qué, Mati, no haces de rojo y blanco? Y si no, se me hace imposible. No terminás más. Bueno, agradecido, Matías. Bienvenidos al sur de la provincia de Córdoba. Ojalá te traten bien mis amigos de Winca Renancó. Gracias por contarnos la historia y ojalá podamos pronto acceder al libro para leerlo. No, por favor, Guillermo, muchísimas gracias por la entrevista, por el contacto, me sirve mucho la difusión, así que bueno, ojalá nos conozcamos y bueno, voy a mandar saludos tuyos ahí en Winca el martes que viene. Un gustazo. Matías, felicitaciones nuevamente por el trabajo. Es de esos espacios que nos encanta tener cada tanto, saben que nos convoca la realidad con la urgencia de los temas de coyuntura, pero también nos gusta cada tanto salirnos del camino y contarles historias como esta. Los espero en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.